Bendiciones, soy el profeta Kalel Agramonte. Para mí es más que un placer poder bendecirte. Estamos en esta sexta edición de nuestra Escuela de Profetas Golden Edition. Hoy voy a hablar de un tema muy prolífero que ha estado en la palestra en los últimos días y es la diferencia entre la profecía y el don de ciencia. La mayoría de la gente hoy estamos viendo mucho movimiento en el ámbito espiritual, evangelistas, maestros, gente de Dios que Dios usa con poder y autoridad, y muchos de ellos, inclusive pastores, están siendo usados y apóstoles en el don de ciencia. Pero la mayoría de las personas, cuando tú las ves fluyendo, inmediatamente etiquetan a un hombre que está operando en un don de ciencia o en un don de profecía como profeta. Y yo quiero explicar hoy cuáles son las diferencias entre estos tres ámbitos. El que opera como profeta, el que opera como don de profecía o lo que opera dentro de una persona como don de ciencia. No necesariamente una persona que opera en el don de ciencia está operando en el reino de la profecía forense. Y no necesariamente una persona que tenga don de ciencia es un profeta. Hay personas que Dios los usa revelando nombres, apellidos, detalles con una profecía muy certera y no necesariamente son profetas, porque hay cosas que hay que diferenciar y quiero comenzar con esto. Lo primero que tenemos que entender es la diferencia en un hombre, el oficio de una persona y la funcionalidad en el espíritu. Tu oficio es el llamado que Dios colocó dentro de ti cuando te trajo a la tierra. Tú tienes un llamado y cuando vienes a Cristo, ese llamado, como eres parte del cuerpo, se va dimensionando hasta llegar a lo que Dios quiere que tú hagas. Hay personas que de oficio, la investidura espiritual que tienen es que ellos son apóstoles. Hay otros que lo que son es profetas. Hay otros que lo que son es pastores. Eso tiene que ver con una investidura que el mundo espiritual reconoce. Hay ataques espirituales que como pastor tú lo puedes resistir porque esa es tu investidura. Pero hay ataques que un profeta recibe que como pastor o como maestro tú no lo puedes recibir porque el que está listo para ese ataque es el profeta. Ese es el que tiene la investidura o la armadura correcta para resistir ese ataque. Ahora bien, la mayoría de nosotros, cuando estamos profetizando o cuando fluimos en el don de ciencia, se le llama profecía o movimiento profético o la unción profética. Y a veces lo que están es operando en un don de ciencia donde Dios revela detalles específicos. El don de ciencia no es el oficio. Es una herramienta o una funcionalidad que Dios pone en un hombre para que el hombre pueda operar o pueda moverse o pueda fluir dimensionadamente. Cuando entendemos esta realidad, entonces estamos listos para ir más profundamente o desarrollando nuestro don y entendiendo nuestro oficio. En esta generación hay un despertar de lo evangelístico. Dios está marcando mucha gente en el área evangelística. Tengo hijos espirituales en Argentina, en Panamá, en diferentes lugares, que ellos su llamado es un llamado de evangelista y operan en milagros, operan en sanidades, pero también operan en el don de ciencia. Cuando tú operas en esta realidad se te puede llamar evangelista profético, pero no profeta. ¿Por qué? Porque el profeta es un oficio que tiene características y lo primero que tú distingues entre el profeta y el que opera en don de profecía es que el profeta tiene un estilo de vida. O sea, el fluir en la profecía o fluir como profeta, es un estilo de vida, es una vida. Hay momentos donde tú como profeta, Dios te dice, quiero que dure 10 días en tu casa y que no salga. Tú no puedes salir. Quiero que desconectes las redes sociales por 20 días y tienes que desconectarlo. Este nivel de exigencia no viene sobre alguien que tiene don de profecía. Porque el que tiene don de profecía captura el ambiente en un lugar o en una atmósfera donde se esté moviendo lo profético. Él capturó ese ambiente y habla por lo que capturó. Mientras que el profeta no captura ambiente. El profeta genera el ambiente que otros capturan. Por ejemplo, Samuel era un profeta en oficio. Saúl era un hombre con don de profecía. Aunque él tenía la unción de rey, la investidura de rey, pero el don era el don de profecía. En Samuel no era un don,
era un oficio. Por eso Samuel instruía a la escuela de profetas. Samuel producía un ambiente que cuando la gente llegaba a ese ambiente tenía que profetizar. ¿Por qué? Porque él era un profeta en oficio, no tenía un don de profecía. Ahora, la diferencia entre la profecía y el don de ciencia es esto: cuando yo estoy operando en profecía, yo estoy accesando a dimensiones que están en la mente de Dios para descubrir el propósito de alguien. Cuando yo estoy operando en ciencia, yo entro a los pensamientos de Dios para mostrarle a la gente cuánto amor tiene el Padre por ellos. Voy a repetirlo. Cuando yo acceso en el mundo de la profecía, yo estoy tratando de descubrir el propósito original por el que la gente fue creado. Tú puedes encontrar una gente que está lindos y su destino es ser empresario. ¿Qué hace la profecía? La profecía lo que hace es que despierte el espíritu de ese hombre para que él sepa cuál es la voluntad de Dios para la vida, para su vida, y cuál es la voluntad de Dios en su destino. Mientras que la palabra de ciencia es un conjunto de informaciones por el Espíritu para demostrarle a ese hombre que Dios es quien está hablando. Espero que me hayan podido entender. Mientras que la profecía lo que hace es liberar el destino de la gente, sacar y extraer el destino, el oro que está en la gente. La ciencia lo que hace es revelarle el amor de Dios, es revelar los pensamientos de Dios acerca de la vida de alguien. Cuando tú tienes un encuentro con alguien y le dices, tu nombre es Marta y tu apellido es Ventura y tú tienes un hermano que se llama Eduardo, te estoy diciendo esto porque Dios te ama y Dios va a hacer esto y esto y esto en tu vida. La ciencia y la profecía son diferentes en que la ciencia captura la atención de la gente. La ciencia atrae a las personas, mientras que la profecía le abre acceso al destino que Dios creó para ellos. Por eso Pablo dice, yo oro para que ustedes tengan todos los dones, oren y busquen los dones, pero sobre todo el que profeticen. ¿Por qué? Porque el que profetiza edifica. O sea, la diferencia entre la profecía y la ciencia, aunque son excelentes, poderosos ambos, porque en la ciencia yo puedo ver las enfermedades, yo puedo conocer el futuro y aún saber si Dios va a levantar a alguien si está paralítico, sé por qué está ahí paralítico y si Dios lo va a levantar. Pero la profecía es uno de los dones más poderosos porque viene para revelar el destino de la gente. Ahora, las profecías que estamos viendo hoy son profecías el diablo te va a llevar. Muchas de las profecías que estamos viendo hoy son profecías de cosas futuras y yo no lo veo mal. Que si Dios quiere darte un carro, que te profetice en un carro. Ahora bien, la realidad de la profecía es que la profecía tiene tres contextos, tres dimensiones. Número 1, edificación. Número 2, consolación. Y número 3, exhortación. Y escuché un profeta maduro de Panamá decir que estos trabajan en pasado, presente y futuro. Y es completamente así. La profecía puede moverse, es como un ámbito que se estira no solamente al futuro, sino que toma también de la ciencia, porque lo que está buscando es edificar, es consolar. Aunque él no se va a tu pasado, pero cuando tú escuchas a alguien decirte, aunque estás limpiando botas ahora, Dios te dice que serás un poderoso empresario. Cuando tú puedes ver esto, tú dices, wow, Dios quiere hacerme un empresario. Y sientes consuelo de todo el trabajo que pasaste siendo limpiabotas, porque el Señor quiere hacerte un empresario. Entonces, esa es la diferencia entre profecía y ciencia. El deseo de Dios es que tú comiences a moverte en tus dones. El deseo de Dios es que tú avances al diseño que Él creó para ti en Cristo. La Biblia dice que Él diseñó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Y yo quiero orar para que tu destino se libere. Padre, gracias en el nombre de Jesús por estas personas que están escuchando este video, esta enseñanza corta. Oro para que tu espíritu venga sobre ellos y para que tú los dimensiones de una manera sobrenatural. Para que tu gloria los llene, los ensanche, los dimensione poderosamente. Activa sus propósitos. Muchos de ellos que están llamados a ser empresarios, otros a ser profetas, otros a ser pastores, otros a ser líderes. Libera la unción sobre ellos como nunca antes. Y que sean activados en sus llamados y en sus propósitos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero invitar a todos los pastores, líderes, ministros, hombres de Dios,
para que puedan formar parte de esta próxima escuela de profetas. En el mes de febrero vamos a tener un tiempo sobrenatural de impartición, de enseñanza durante 6 meses. Y luego vamos a tener un tiempo de ordenación para cada ministro que participe en estos 6 meses de la escuela de profetas. Vamos a hablar sobre el ámbito sobrenatural, cómo verse los milagros, cómo escuchar la voz de Dios, cómo fluir en el don de ciencia, cómo operar en la dimensión profética forense, cómo saber si soy profeta o soy apóstol o cuál es mi llamado. Todo eso lo vamos a abarcar en esta escuela de profetas durante 6 meses. Comenzamos en el mes de febrero. Quiero tener un tiempo de nivelación, así que escríbenos para registrarte y participar en la nivelación de noviembre, diciembre y enero. Serán 3 eventos sobrenaturales y donde prepararemos a todos los alumnos para la próxima escuela. Hay muchas personas que nos están escribiendo de diferentes partes de Latinoamérica, así que tú tienes que formar parte de esto. Dios te bendiga y estamos en contacto. Shalom.